Miren lo que tenemos frente al ferrocarril, la Plaza Uruguaya. Qué verde y qué bonito se ve esto. Wow, está muy bien cuidadito, qué lindo. Aquí en el centro está el general José Servacios, que es uruguayo. Me imagino que, bueno, obviamente por eso la plaza se llama Plaza Uruguaya. Aquí, al igual que Brasil, uno anda así en cholas, relajado, no hay problema. Y esta es la entrada al ferrocarril antiguo de aquí de Asunción, Paraguay. Wow, que miren el piso. La tarifa, extranjeros 10.000, nacionales 5.000 y estudiantes 2.000 guaraníes. Y miren esto, clase turista y boletos del gobierno. Y por aquí, primera clase únicamente. Miren aquí, me imagino que estos serían como los registros. Miren qué antiguos se ven estos libros. No tocar. Ay, aquí me imagino que están las fotos. Sí, miren cómo se veía antes. Me imagino que este era como el central de atendimiento, no sé, algo así, por cómo se ve. Ah, sí, sala de telecomunicaciones. Y por aquí el famoso telégrafo. Wow, miren cómo funcionaba. Qué increíble, miren, todas las estaciones estaban conectadas a través de hilos telegráficos. Y aquí era la boletería. Me imagino que aquí uno compraba su pasajito para montarse. Miren, boletos con rebajas. Ah, los boletos eran así, pero miren el material. ¿Y esto qué era? ¿Será la sala de espera? Originales del vagón presidencial. Wow, miren la silla presidencial en aquella época. Me imagino que estos son los asientos que tenía el ferrocarril. Aquí está el ferrocarril. Comedor. Uno se puede montar, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Esto sí que se siente de otro nivel. Miren. Ay, sentarse. Vamos a ver. Sentarse aquí. Qué genial. Tuvo que haber sido viajar aquí. Haberse sentado aquí es una nota. O sea, se conserva bastante bien. Me hubiera encantado montarme cuando esto funciona. Ah, miren, aquí tiene como un barcito también. Yo me imagino que la gente... Me voy a quitar esto porque aquí estoy nada más yo. Ay, ¿qué es esto? Este es un pasillo y aquí ¿qué hay? Ah, esta es la cocina. ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque de verdad que está muy bonito, me gusta. Y miren lo que tenemos aquí ya. La locomotora Sapucaí, que dice ahí, esta locomotora corrió el primer tren hasta Trinidad el 21 de octubre de 1861 durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Fue entregada al superior gobierno de la nación por el no sé qué el 21 de octubre de 1948. Qué bonito de verdad se ve. Ella lo que me sorprende y es que aquí en Asunción se creó, digamos, el segundo ferrocarril de América Latina en 1856. Se creó en 1856 y yo estaba preguntando por el sistema de transporte que hay aquí, a ver si tenían a ver si tenían tren, o sea, cómo se movilizan ellos. Y mi sorpresa es que no tienen tren ni metrobús, ni metro, nada. Entonces yo dije, wow, me sorprendió muchísimo porque siendo el segundo ferrocarril que se creó en América Latina, ¿cómo rayos ellos no tienen un tren o una línea así de metrobús?